Y lo que vamos a ver el día de hoy es caída libre. ¿Listo? Ya habíamos visto lo que era el movimiento con velocidad constante, el movimiento acelerado y ahora vamos a mirar esto de la caída libre. ¿Vale? Bueno, digamos que a qué hace referencia esto de caída libre es precisamente la manera en la que caen los objetos. ¿Sí? Los objetos al caer, digamos que describen una línea recta, pero entonces, digamos, hay una gran discusión, pues no solamente si caen en línea recta o no de su trayectoria, sino también la discusión es acerca de la velocidad con la que se mueven los objetos y es dependiente de qué. ¿Sí? Por ejemplo, digamos desde la antigua Grecia, en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles, eh, este señor que está aquí, que se llama Aristóteles, establecía que la rapidez con la que cae un cuerpo depende del peso del mismo, de tal manera que los cuerpos pesados caían con mayor velocidad. Entonces este señor consideraba que entre más pesados los objetos, más rápido caen. Y hacía, digamos, la comparación, por ejemplo, con una pluma y una piedra. Entonces, si tenemos una pluma y una piedra, ¿cuál cae más rápidamente? Les pregunto yo a ustedes. La piedra. La piedra, ¿cierto? Porque pues se ve evidentemente que la piedra va a caer mucho más rápido. Y entonces, digamos que se tenía esa concepción hasta, hasta que Galileo, este señor que vemos aquí, dijo, no, espere, vamos a hacer unos experimentos y vamos a mirar qué es lo que está sucediendo ahí. Eh, Cogió, digamos, objetos de diferentes masas, no necesariamente la pluma y la piedra, sino por ejemplo, podía ser rocas de diferente tamaño, de diferente masa, y se dio cuenta que no había relación con la caída. Es decir, él esperaba, por ejemplo, también abro aquí esto, él esperaba, por ejemplo, eh, que si tenemos una roca de una roca que tiene una masa, por ejemplo, vamos a poner de 1 kilogramo, aunque pues en esa época pues todavía no estaba bien estandarizado lo de los pesos, lo de las masas. Y teníamos otra roca que tenía una masa de 10 kilogramos. O había una tercera que era una roca, por ejemplo, de una masa de 2 kilogramos. Entonces esperaba esta, por ejemplo, que adquiriera una velocidad, vamos a suponer, desde cierta altura, va a adquirir una velocidad de 1 metro por segundo. Y se espera que entonces, como esta es el doble, adquiriera una velocidad igual a 2 metros por segundo. Y que como esta era 10 veces, pues adquiriera una velocidad de 10 metros por segundo. Pero resulta que no encontró esa relación. Que la velocidad con la que caían desde la misma altura, aunque no dibujé esto en la misma altura, pero bueno, suponer que está aquí masa de 2 kilogramos, encontró que no, que aunque se lanzaran todas, se dejaran caer, no lanzar, sino se dejaban caer desde la misma altura, adquirían una velocidad todas muy cercana, era una velocidad muy cercana que podía ser, por ejemplo, voy a inventarme una, 1 metro sobre segundo cuadrado, 1 metro sobre segundo, perdón, y esta también era casi 1 metro sobre segundo y esta también casi 1 metro sobre segundo. Entonces, como todas las velocidades eran muy cercanas, gracias a que los tiempos de caída eran muy cercanos, entonces él concluyó que no, la masa no influye en la caída de los cuerpos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué la pluma? Ahora pensemos, ¿por qué en el caso de la pluma y de la roca, por qué la pluma cae más tardíamente que la roca? ¿Por qué? Alguien que me ayude a explicar eso.
Pero habíamos dicho aquí, ojo, con lo que habíamos dicho anteriormente. Acá las rocas eran de diferente masa. Esta era mucho más pesada que esta, pero todas caían con una velocidad muy cercana. Y entonces lo que dijo, no, no, la masa no influye. Pero entonces, ¿por qué será que la pluma sí se demora mucho más tiempo en caer? A ver, ¿quién ayuda? ¿Quién ayuda a Andrés? Pues la masa no es el viento, ¿Por qué, David? por el viento. Por el viento. Entonces, claro, aparecía un factor ahí que, no, lo que pasa es que el viento, digamos que la pluma, lo que hace es en la caída irse de un lado a otro, como que tratar de recorrer el vientico. Y por eso se tarda más. Entonces la pregunta sería, ¿y si no existiera ese viento? ¿Y si pudiéramos extraer el viento y quitarlo, qué pasaría? ¿Caen igual o caen una más rápido o que ustedes qué consideren? Caerían igual. Caerían igual, ¿sí? Y es que eso es lo que vamos a ver ahorita. Eso que se llama, es por eso se llama caída libre. Claro, nosotros cotidianamente no podemos extraer el aire porque el aire permea todo, el aire está ahí presente. Pero si tuviéramos una cámara, y ustedes pueden buscar esos experimentos en internet, una cámara de vacío donde se sale el aire y adentro dejamos caer una pluma y un martillo, resulta que caen al mismo tiempo. Porque entonces corrobora lo que dijo este señor, sin la necesidad de tener esas cámaras y esa tecnología, que la masa no influye en la caída de los cuerpos. Y entonces lo que decía prácticamente este otro de aquí, este señor Aristóteles, estaba un poco equivocado. Pero entonces, ¿cómo dio cuenta de ello? Haciendo experimentación rigurosa. Es decir, que no podemos hacer afirmaciones solamente con lo que consideramos, solamente con deducciones, ¿sí? Sino lo importante también es realizar algún tipo de experimentación, ¿vale? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros tratar de mirar ese tipo de experimento? Una hoja de papel y por ejemplo, no sé, un borrador. Si los dejamos caer, resulta, desde la misma altura, resulta que el borrador va a caer mucho más rápido porque la hojita va a hacer esto. Pero si yo arrugo la hoja, la vuelvo como un rollito vuelvo a dejar caer al lado del borradorcito, los dos van a caer muy similar, muy similar. ¿Qué pasa aquí? Lo que hago es reducir el efecto del aire. ¿Sí? Aquí está prácticamente la hoja atrapando aire y aquí no. Entonces, ahí es donde se puede, digamos, ver como ese efecto. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Dudas, inquietudes? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, bueno. Entonces, sigamos mirando aquí. Entonces, tenemos, a ver, tenemos que la caída de los cuerpos, dice, la caída libre es un movimiento ideal. ¿Por qué ideal? Porque ya no vamos a tener en cuenta el aire, ¿listo? El aire inicialmente. Dice que caracterizado por ausencia de fricción del viento, ¿sí? La trayectoria descrita por los objetos es vertical y en línea recta. Vamos a suponer que los objetos caen completamente en línea recta, ¿listo? Una línea recta, recta. La acción de la gravedad es la misma independiente de la altura con la cual se encuentra el objeto. Resulta que eso tenemos que considerarlo porque el objeto, los objetos, digamos, a mayor distancia que haya del centro de la Tierra, se siente una menor gravedad. Pero vamos a simular que a la altura de la cual se lanza, todos tienen la misma acción de la gravedad, ¿listo? El mismo valor. Es un movimiento acelerado. Eso quiere decir que yo lo suelto aquí con una velocidad de cero y esa velocidad comienza a aumentar porque es un movimiento acelerado. Aumenta, perdón, con una velocidad que, a ver, me enredé un poquito. Una velocidad de cero y la acción de la gravedad hace que esta velocidad vaya aumentando progresivamente conforme va cayendo.
Por eso llamamos que es un movimiento acelerado. ¿Por quién? Por la acción de la gravedad, cuyo valor es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Acción de la gravedad. Y este valorcito que tenemos aquí lo vamos a tomar como una constante, es decir, siempre vamos a tomar el mismo valor. ¿Listo? La altura que alcanza el objeto se designa con la letra h o a veces lo designamos con la letra y. ¿Por qué? Por el plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano tenemos un eje, perdón, los dos ejes, digamos, cuando son de dos dimensiones, que este es el eje Y y este es el eje X, entonces todo lo que sea horizontal pertenece a las X y lo vertical pertenece a las Y. Y como es un movimiento de caída, entonces vamos a trabajar sobre las Y o sobre la altura que la denominamos con la letra H. ¿Listo? Bueno, estas ecuaciones son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, donde nos dice que la altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad por la altura. La velocidad final al cuadrado es igual... aquí me equivoqué. Me equivoqué. Porque sería... Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por altura. Esta del cuadrado no, yo lo voy a corregir cuando le suba la presentación. ¿Listo? Entonces, estas ecuaciones, ¿de dónde salen? De las mismas ecuaciones de movimiento, de aceleración del movimiento rectilíneo uniforme. Por eso lo coloqué aquí. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme son básicamente las mismas que las de caída libre. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar eso aquí. Me perdí acá. Del movimiento de caída libre. ¿Listo? Son básicamente las mismas ecuaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un movimiento acelerado. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Bueno. Entonces, vamos a mirar aquí. Bueno, corrijamos un poquito, un momentico esto. Porque aquí no va el cuadrado. Los cuadrados no van. Tapémoslo así un momentico. Aquí los cuadrados no van. Listo. Ok, ahora sí nos quedó bien las ecuaciones. Y tenemos, entonces miremos este ejemplo de aquí. Dice, un objeto se deja caer desde una altura de 5 metros. Determinar las ecuaciones del movimiento, el tiempo que tarda en caer el objeto y la velocidad antes de tocar el suelo. ¿Listo? Vamos a mirar entonces esto. Estamos hablando de caída libre, entonces tenemos que tener en cuenta las consideraciones que habíamos visto anteriormente. Que no hay fricción con el aire, que cae en línea recta, que todos los objetos sienten la misma acción de la gravedad. ¿Listo? Entonces tenemos lo primero. Vamos a hacer un gráfico para determinar qué es lo que está sucediendo aquí. Dice, un objeto se deja caer desde una altura de 5 metros. Bueno, una altura de 5 metros, vamos a suponer aquí, no sé, qué sé yo, un edificio, una torrecita, una plataforma aquí que me dé una distancia de 5 metros. ¿Listo? Entonces, un objeto, vamos a pensar de pronto que es un objeto redondito. Y lo dejamos caer y resulta que la distancia desde aquí hasta el suelo, entonces tenemos una distancia de 5 metros. 5 metros. Listo. Ahora, ¿qué más nos dice el ejercicio? Nos dice determinar las ecuaciones del movimiento. Entonces, vamos a ver. Determinar
las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones son las mismas ecuaciones que teníamos en la presentación, ¿cierto? Entonces las podemos, digamos, copiar y les podemos dar algún tipo de sentido, ¿vale? La primera ecuación, podemos empezar aquí diciendo que es esta ecuación de aquí. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es mi primera ecuación. La segunda ecuación nos dice que la velocidad final, es decir, la velocidad con la que llega al suelo, al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, es decir, con la que arranca el objeto, más 2 veces la gravedad por la altura. Y la última ecuación es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Listo? Son las mismas que tenemos aquí. Ahora, deben tener en cuenta ustedes el valor de la gravedad, que el valor de la gravedad habíamos dicho que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hay una cosa importante para tener en cuenta aquí. Si el objeto cae, entonces, si el objeto cae, la gravedad es positiva. Si el objeto sube, la gravedad es negativa. ¿Cómo así? Claro, la gravedad, ¿hacia dónde va la gravedad siempre? La gravedad va hacia abajo. En este caso, en esta de acá, tenemos que el objeto va cayendo, es decir, que va en la misma dirección. Si el objeto llega a subir, la gravedad igual indica que es hacia abajo. Eso quiere decir que yo tomaría el valor de la gravedad como negativo. ¿Por qué? Porque lo que hace es frenar el objeto. ¿Vale? Eso sería como las consideraciones que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, miremos entonces. ¿Qué más nos dice el ejercicio? El ejercicio dice el tiempo que tarda en caer el objeto. Ok, vamos a mirar. Tiempo B. Tiempo que tarda en caer el objeto. Entonces, miremos este tiempo de aquí. ¿Qué ecuación de estas me sirve para determinar el tiempo que tarda en caer? Miremos las ecuaciones que tengan tiempo. Esta de aquí tiene tiempo. Sí. ¿Conozco la gravedad? Sí. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. Porque la velocidad inicial, al dejar caer el objeto, resulta que mi velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Porque lo estoy dejando caer. No lo estoy, digamos, arrojando al suelo, sino dejándolo caer. ¿Velocidad final la conozco? No. Entonces aquí tendría una ecuación con dos interrogantes. Miremos la otra ecuación. Altura, ¿la conozco? Sí, me la están dando, que son los 5 metros. Velocidad inicial por tiempo, sí, porque velocidad inicial la conozco y este, digamos, es 0. Y 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Entonces, vamos bien. Gravedad la conozco, sí, y tiempo es lo que quiero conocer. Es decir, que vamos a tomar la primera ecuación para resolver el tiempo que tarda en caer el objeto. Entonces, tenemos que, voy a volver a copiar la ecuación para poderla, digamos, ir conociéndola muchísimo mejor. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, velocidad inicial es 0 por tiempo 0. Esto me da 0 acá. Altura, entonces la ecuación me va a quedar altura igual a un medio
de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Despejemos completamente la ecuación. Lo que yo necesito saber es tiempo. Este 2 se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. 2h es igual a gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, gravedad pasa a este lado a dividir. Entonces, 2h sobre g igual a tiempo al cuadrado. Y finalmente, ese tiempo, yo puedo pasar esto como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2h sobre g es igual al tiempo. Ahora, ya teniendo esta ecuación, lo que podemos hacer es reemplazar los valores. Raíz cuadrada de 2, altura que son 5 metros, 2 por 5 metros, sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto me va a dar el tiempo total. Entonces, si hacemos esa multiplicación, nos daría raíz cuadrada de 10 sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Estos son metros y aquí nos va a dar el tiempo. Entonces tendríamos 10 dividido 9.8 nos va a dar 1.02 raíz cuadrada de 1.02 segundos cuadrados, y la raíz cuadrada de ese valor sería, a ver, permítame un segundo, raíz cuadrada de 1.02 sería 1.001, es prácticamente un segundo. Segundos. Listo, es el tiempo. Listo, ese es el tiempo que tarda el objeto en caer. ¿Vale? ¿Qué más nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo la velocidad antes de tocar el suelo. Velocidad antes de tocar el suelo. Entonces, para determinar la velocidad, hago de manera similar, mirando las ecuaciones, a ver cuál me permite desarrollar esto. Puedo trabajar, por ejemplo, con cualquiera de estas dos. Voy a trabajar con esta, porque necesito conocer la velocidad final. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Tengo la gravedad? Sí. ¿Tengo el tiempo? Sí, lo acabé de conocer. Entonces, tenemos C. Nos dice velocidad antes de tocar el suelo. Velocidad antes de tocar el suelo. Entonces tenemos, vamos a copiar esta misma ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ahora, velocidad final, que es lo que yo necesito conocer, va a ser igual, velocidad inicial es 0 más 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que es un segundo. Entonces 1 por 9.8 me da 9.8. La velocidad final sería igual a 9.8 metros sobre segundo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos la manera como desarrollamos este ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Dudas? Bueno, niños, entonces, ¿dudas respecto a lo que hemos visto hasta el momento? ¿No? No, señor. Ok, bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, les dejo la actividad. La actividad, vamos a realizar estas tres preguntas. Dice la primera: ¿puede afirmarse que un cuerpo en caída libre describe un movimiento uniformemente variado? Sí, no, ¿por qué? Listo. Para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Tenemos que justificar. Desde una altura h se deja caer
un kilogramo de hierro y un kilogramo de algodón. Gastan los dos el mismo tiempo en recorrer la altura h. Justifica tu respuesta. ¿Listo? Un objeto se suelta desde determinada altura y emplea un tiempo t en caer al suelo. Si se cuadruplica la altura, es decir, si se hace 4 veces más grande desde la cual se suelta, ¿qué sucede con el tiempo y la velocidad? Es decir, se cuadruplican, se duplican, se reducen a la mitad, ¿qué es lo que sucedería? ¿Vale? Eso es lo que necesitamos.